¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión de jueves. Hoy a la mesa de debate traemos uno de los grandes temas de la agenda nacional. Sí, indignante, doloroso, complejo, y me refiero a las diversas violencias contra las mujeres en todos los espacios de nuestra cotidianidad, en la calle, en el trabajo, dentro de las familias, en la política, en las propias instituciones de justicia y también en las instituciones de educación media, básica, superior. Y sí, no hay manera de enfrentar este complejísimo problema social si no es a través de voluntades y acciones conjuntas entre sociedad, organizaciones civiles y autoridad. Así es que hoy vamos a entrarle a la reflexión desde la competencia y la responsabilidad de la autoridad, la justicia institucional. Y quiero agradecer muchísimo la visita a este estudio de Canal 22 de una destacada abogada, Sayuri Herrera, una mujer que viene de la lucha social feminista y que encabezó la primera Fiscalía contra el Feminicidio aquí en la Ciudad de México en marzo del 2020. Hoy es la Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, también de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Sayuri? Bienvenida. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Jacaranda. Gracias a ti, a tu público, por la invitación y el espacio para poder dialogar y compartir estos temas. Así es, vamos a compartir. Y bueno, acabo justamente de comentar que vienes de la Fiscalía, ahora estás en esta coordinación. Y pues vaya tarea la que te han encomendado con esta nueva unidad, ¿no?, que va a recibir también denuncias de acoso y de violencia sexual por parte de alumnas y alumnos, que eso me decías hace un instante, importante señalarlo, de preparatorias y de universidades, ¿no? Así es que vamos a entrar en materia, si te parece, pero antes permíteme comentar un poquito sobre tu currículum, para que me cuentes a qué te enfrentaste cuando llegaste a la Fiscalía, porque les decía yo que la maestra Sayuri, bueno, pues ella es licenciada en Psicología por la UAM, justamente, sí. Tienes una maestría en Derecho por la UNAM, una maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, y entre los casos que atendiste sobresale pues el caso de Lesbi Berlín Rivera en la UNAM, ¿no? Ahí fue muy importante tu participación. Participaste también en otras investigaciones, como uno de los casos de los 43 estudiantes desaparecidos, el de Julio César Mondragón. En fin, tu historial es amplio, vienes de una lucha social comprometida y sobre todo muy cercana a la causa feminista. Así es que yo te preguntaría primero, cuando llegas a la Fiscalía, ¿no?, tú presentaste un programa de trabajo, ¿a qué te enfrentaste? Y no me refiero a la cuestión administrativa, ¿no? O sea, me refiero más bien a todas las resistencias patriarcales, a esa corrupción, a todos estos vicios que de pronto son muy complejos de romper, ¿no? Y que impiden realmente avanzar pues, en este complejo tema de la violencia contra las mujeres. Sayuri. Gracias. Pues sí, efectivamente yo participé en la defensa de Lesbi Berlín Rivera Osorio, víctima de feminicidio en Ciudad Universitaria el 3 de mayo de 2017. Promovimos con el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio la alerta por violencia de género para la Ciudad de México. Sí. Documentamos la falta de debida diligencia en la investigación del delito de feminicidio y definimos participar en la convocatoria pública y abierta para ocupar la titularidad de la Fiscalía, una convocatoria que se abre a partir de la demanda del movimiento feminista, de las madres de las víctimas de feminicidio, de las estudiantas, de las organizaciones de mujeres, y es un ejercicio, creo que importante de recuperar. Yo no he escuchado, no he sabido de un proceso en la República Mexicana donde se abra una convocatoria para que personas que somos defensoras de derechos humanos participemos y podamos acceder a un cargo como la titularidad de una fiscalía de feminicidio. Creo que también es gracias a la visión y a la determinación de la fiscal general, de la maestra Ernestina Godoy. Ella ha sido muy determinada. Yo entré a la fiscalía sí con grandes retos, con temas, como bien dices, administrativos que había que solucionar. Empezaste de cero, ¿no? De cero, sí, pero con el apoyo de la fiscal general, con el apoyo decidido. Si tenemos ese apoyo, también podemos avanzar.
En la creación de la Fiscalía de Feminicidio, pues afrontamos no solamente generar y crear un equipo. Cuando yo ingreso había 8 ministerios públicos conformando la investigación de feminicidios para Ciudad de México, 11 policías de investigación. Actualmente la Fiscalía de Feminicidio cuenta con 28 ministerios públicos, 44 policías de investigación, un comandante, Gustavo Casillas, que es de una sola talla, de verdad, íntegro, comprometido, actualmente está a cargo de la Fiscalía de Feminicidio la licenciada Brenda Bazán, que en su momento fue Ministerio Público que integró el caso de Mariana Lima Buendía, el caso que llega a la Suprema Corte por un aparente suicidio y que ella integra una vez que la Corte ordena que se reinvestigue todo. Y cuando yo entré a la Fiscalía de Feminicidio, entro con un equipo, ¿no? En ese equipo llamo a Brenda, le pido que me acompañe, accede y ingreso a la Fiscalía como fiscal con este equipo, con Diana Esbri Juárez. Diana es geógrafa egresada de la UNAM, ella formaba parte de las MOFIL, del movimiento de mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras, que en su momento habían tomado la Facultad de Filosofía para exigir que se crearan protocolos para la investigación y erradicación de la violencia de género en la universidad. ¿Todas ellas siguen contigo ahora? Siguen conmigo. Diana Esbri es la autora del Atlas de Feminicidio de la Ciudad de México y también es una mujer que en su momento como estudiante tomó su facultad para exigir que se erradicara la violencia de género. Entraron también conmigo compañeras que trabajaron en su momento en el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, de donde yo vengo. Trabajé al lado del padre Miguel Concha, en paz descanse, falleció este año el padre. Y en el Centro Vitoria trabajaba con compañeras que se sumaron también conmigo a la Fiscalía de Feminicidio, que permanecen todavía en la institución, algunas de ellas ahora conmigo ya como coordinadora de delitos de género. Y que es muy importante de alguna manera, porque, perdón que te interrumpa, pero justo todo este recorrido que tú haces y de las mujeres que están en cargos ahí junto contigo, acompañándote en esa coordinación, conocen perfectamente lo que está ocurriendo, como decía hace un instante, en las universidades. Y me voy ahí porque ahora que haces este recuento y dices quiénes son las chicas que te acompañan, las mujeres que están contigo, pues esperaríamos que esta unidad, ¿no? que va a atender, que anunció la propia fiscal Ernestina Godoy, esta unidad que va a atender casos de acoso y de violencia sexual en estudiantes de las prepas y de las universidades, pues hay un reto muy importante. Y yo quisiera, si te parece, empezar por ahí, porque lo que nos preguntábamos, justo todo esto derivado del movimiento estudiantil, ¿no? que prendió ahí mecha en la UAM, en todas las unidades, a partir de ahí se crea esta unidad y la pregunta es, ¿cuál era el tamaño del problema? ¿Por qué se decide? ¿Cuál fue el contexto en el que tanto la jefa de gobierno como Ernestina Godoy dicen hay que hacer una unidad que atienda estas demandas? ¿Cómo fue esto? Sí, nosotras conocemos el problema y lo conocemos porque venimos de la universidad, porque participamos en los movimientos de mujeres, en los movimientos estudiantiles, escuchamos la demanda de las estudiantas de la Universidad Autónoma Metropolitana, que pues se manifestaron tomando las instalaciones de cada uno de los planteles, pero recordemos también que antes de que surgiera la pandemia por COVID-19, en la UNAM también había escuelas tomadas, incluso todavía cuando se decreta la cuarentena, había escuelas donde las estudiantas seguían allá adentro exigiendo que se revisaran los protocolos, que se recibieran las denuncias, que se actuara para garantizar su permanencia en las escuelas libres de violencia. Y a partir de esto, y absolutamente también del apoyo de la estrategia y de la determinación de la doctora Claudia Sheinbaum, de la Fiscal General de Justicia, se crea esta unidad para la atención a estudiantes. Es una unidad que
en la que han estado muy cercanos el rector general de la UAM. Firmamos recientemente un convenio con el rector. Nosotros compartíamos a las universidades que podemos realizar acciones muy concretas. La primera, la creación de la unidad con un procedimiento específico para la investigación, que también te puedo compartir más adelante cuál es el procedimiento en la unidad. Lo segundo es decir, no solamente vamos a abrir las carpetas de investigación, sino darle seguimiento en mesas de trabajo en las que participan autoridades universitarias y fiscalía para acordar las diligencias que deben obrar en esas carpetas de investigación y verificar que avancen. La tercera es que podamos intercambiar conocimientos entre Fiscalía y universidades. Nosotras tenemos agendado ya la semana siguiente nuestra visita a la UAM para compartir con las autoridades y con actores clave dentro de la universidad cómo se investigan los delitos sexuales y tener acuerdos de coordinación y colaboración para la canalización de las denuncias. También tenemos la posibilidad de establecer Ministerio Público Móvil afuera de los distintos planteles, previo acuerdo con las autoridades, para recibir las denuncias directamente afuera de los planteles, pero principalmente en la unidad de investigación de delitos sexuales en agravio de estudiantes. Y estas son parte de las acciones que hemos realizado. Ya también tenemos impresos carteles, folletos que estamos repartiendo. Recientemente entregamos 850 carteles al Instituto Politécnico Nacional. La abogada general del Instituto Politécnico estuvo... ¿También van a trabajar, digamos, con estos ministerios públicos móviles, como le llamas tú, fuera de las escuelas del Politécnico? Está el ofrecimiento, sí, para que en acuerdo con las autoridades universitarias, con fechas determinadas, podamos colocarnos allí con los ministerios públicos móviles para recibir las denuncias. Incluye al Politécnico, que ha estado muy de cerca, la Universidad Pedagógica Nacional, la UNAM, la UAM, la UACM, bachilleres, CONACYT, las Escuela Nacional Preparatoria, las vocacionales, las escuelas privadas. ¿No? Porque hay quejas por todos lados. Si yo te preguntaba hace un instante, voy a hacer una pequeñita pausa, pero dejo la pregunta sobre la mesa. Toda esta, digamos, discusión, ¿no?, de las autonomías, de la autonomía de las universidades, de todos estos planteles, que me gustaría que lo habláramos también, ¿no?, porque ahí hay como muchos mitos, ¿no?, sobre este tema. ¿Cómo van a actuar? ¿Cómo va a ser esto para, digamos, que no tropezarse, ¿no? Así es que, si me permites, déjame hacer una muy breve pausa y regresamos a hablar de este punto que también me parece muy importante, sobre todo tú que estuviste cerca del caso pues en la UNAM, ¿no? Sí. El de Berlín. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos aquí. Estamos conversando con la maestra Sayuri Herrera, quien fuera fiscal contra los feminicidios aquí en la Ciudad de México, y pues bueno, ahora es la nueva coordinadora general de investigación de delitos de género y atención a víctimas en la Fiscalía de esta capital. Volvemos. Bien, volvemos, estamos conversando con la maestra Sayuri Herrera. Te preguntaba antes de ir a la pausa, ¿cómo va a funcionar esta unidad, ¿no?, que va a atender los temas de acoso y de violencias sexuales en prepas y universidades? ¿Cómo no se va a ir pues entrometer con el tema de las autonomías, que ya me decías tú que eso es todo un mito, pero cuéntame, ¿cómo va a ser este procedimiento? Bien, las estudiantes se pueden presentar, es la calle de Enrique Pestalozzi, número 1115, está en la del Valle, en la alcaldía Benito Juárez. Ellas pueden presentarse en compañía de su mamá, de su papá, de sus amigas, de su persona de confianza, de autoridades universitarias o miembros de la unidad de género que las acompañan. Estamos iniciando denuncias por solicitudes que nos hacen las universidades directamente, que nos envían oficios. Estamos iniciándolas también porque se están presentando las estudiantes directamente a la unidad. Allí las recibe un Ministerio Público. O sea, ¿ya está operando? Ya está operando, ya. Okay. Se inauguró formalmente el 4 de mayo, estaba operando ya desde hace un par de semanas antes, pero el 4 de mayo se inaugura formalmente.
Se recibe la entrevista, es una entrevista de 1:30 a 2 horas para que nos narren qué fue lo que ocurrió, cuándo ocurrió, cómo ocurrió, en presencia también de psicóloga que pueda dar contención, la necesaria para que puedan ellas darnos la información. Enseguida pasan con una perita médica que hace una exploración física para saber cuál es el estado en el que ellas se encuentran de salud. Si están denunciando el delito de violación, se hace una exploración ginecológica y proctológica, se les proporcionan antirretrovirales para prevenir infecciones de transmisión sexual, se les proporciona la pastilla anticonceptiva para evitar embarazos no deseados en los casos de violación. Tenemos también prendas íntimas nuevas que también se les proporcionan si es que es necesario que la Fiscalía recabe las prendas que ellas llevan. Entonces también tenemos esa ropita allí que podemos proporcionar. Se hace un análisis de psicología. Después de que salen con la perita médica, pueden pasar a psicología si se sienten en condiciones de que allí mismo ese día se haga el estudio de psicología, o ya pueden ir a su casa, descansar, bañarse, dormir y regresar al siguiente día para el estudio de psicología, que también dura 1 hora a 2 horas. Se les da también un oficio para que en este Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales, el CTA, reciban 12 sesiones de terapia psicológica especializada para víctimas de violencia sexual, que les permita afrontar, tener herramientas para poder afrontar estos hechos, y se cuenta también con la asistencia de la Procuraduría de Niñas y Niños y Adolescentes para el caso de personas menores de edad no acompañadas. Cuando no están acompañadas por padres, tutores o autoridades universitarias, es importante que esté presente también para garantizar sus derechos. ¿Por menores de edad? Porque, o sea, si van a prepas ya están menores de edad, o sea, ¿van a atender casos secundarios, estoy pensando, o no necesariamente? Estamos hablando de educación media, superior y superior. Sin embargo, la unidad también ha recibido denuncias de estudiantes de secundaria. Tenemos casos de violencia que han ocurrido en primarias y secundarias que también está investigando la Fiscalía. Es importante recordar que como está organizada la administración pública en la Ciudad de México, la competencia para la investigación de delitos sexuales cometidos en escuelas de educación pública es de la Fiscalía General de la República, cuando los generadores de violencia son trabajadores de esas instituciones, profesores o trabajadores de esas instituciones, compete a la Fiscalía General de la República. Sin embargo, nosotras abrimos la carpeta de investigación por un principio de inmediatez, de cuidado, de atención a las víctimas para poder dictar medidas de protección, y una vez que se hace este procedimiento con MP médico, psicóloga, policía de investigación que recabe cámaras, que busque testigos y se tenga integrada la carpeta de esa forma, se remite a la Fiscalía General de la República para que desde allí se solicite la orden de aprehensión correspondiente de ser el caso. Ahora, en escuelas privadas, sin duda la competencia es nuestra. En escuelas públicas, donde los generadores de violencia son otros estudiantes, la competencia es nuestra. Salvo que sean trabajadores, es lo que tú dices, porque ahí ya entra la Fiscalía. Allí ya entra la Fiscalía General de la República. ¿Y entran ahí, por ejemplo, trabajadoras, profesoras? ¿Podrían acudir con ustedes también? Pueden acudir con nosotras. La unidad está pensada para estudiantes, pero desde luego que podemos atender a la comunidad universitaria, ¿no? Tenemos, la unidad ahorita está operando de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la noche. En horarios fuera de ese ámbito y en fines de semana pueden acudir directamente a la calle de Digna Ochoa, número 56, que se acaba de inaugurar la calle Digna Ochoa. En el segundo piso está la sede central de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, y allí podemos también recibir las denuncias de todas las personas que sean víctimas de estos delitos. Sayuri, una de las grandes preocupaciones de las alumnas no tiene que ver con las medidas precautorias, ¿no? O sea, toda esta protección a las víctimas. ¿Cómo va a funcionar en ese sentido esta unidad? Nosotras podemos dictar medidas de protección
Creo que es importante allí distinguir medidas de protección de lo que implica una sanción ya con base en una sentencia. Regularmente argumentan las personas generadoras de violencia o quienes han sido imputadas por estos delitos que no se les debe suspender o separar de su puesto, cargo o función hasta que no haya una determinación por sentencia firme, inapelable, de una autoridad judicial. Sin embargo, hay que distinguir lo que es una sanción por sentencia de una medida de protección. Una medida de protección no es una sanción, no es el equivalente de una sanción, no está en contra del principio de presunción de inocencia y sí es adecuado dictarla para la protección de las víctimas. Y esas medidas de protección son para prevenir mayores daños y eso involucra que no se acerque la persona a la víctima, que no se comunique, que no permanezca en un mismo espacio a cierta distancia de la víctima, que sea suspendido, y para eso también es importante la coordinación y colaboración con las universidades. Estos delitos son susceptibles de investigarse vía penal, pero también de que haya una prevención por cuanto hace a una vía administrativa. Y eso significa que también en las universidades, con base en sus protocolos, estarán dictando las medidas adecuadas para prevenir que las estudiantes sufran más violencia. La Fiscalía también puede ingresar a las universidades, puede ingresar a los lugares de hechos. Una vez nosotros iniciando la carpeta, podemos acudir con policía de investigación exclusivamente con la finalidad de preservar el lugar de hechos, de buscar indicios, de fotografiar con perito criminalista, con perito en química o genética para recabar todos los datos necesarios. Cuéntame de los dictámenes, las cuestiones penales, ¿no? Porque no es lo mismo un caso de acoso, un caso de violación, de abuso, o sea, es complejo, digamos, el universo. ¿Cómo se va a trabajar? Porque una de las cosas que aquí nos platicaban las estudiantes de la UAM cuando estuvieron en el programa es que hay profesores o trabajadores que están, sobre todo en el caso de investigadores, pues protegidos porque son profesores eméritos y es complejo entrarle ahí al tema. ¿Cómo van a ser las sentencias? ¿Cómo van a determinar ustedes toda esa parte? Nosotras debemos apegarnos a lo que desde el Código de Procedimientos Penales se nos señala, o sea, con independencia de el cargo que ocupe la persona, de la antigüedad que tenga, de los honores que hayan correspondido por su labor como trabajador, trabajadora, investigador. Lo cierto es que sí, hay... ¿Qué penas van, por ejemplo? Algunos ejemplos para un acosador, un tipo de violación. ¿Cómo está esto? Sí, la sanción para el delito de violación está en los 10 años, es privativa de libertad, ¿no? Las sanciones para los abusos sexuales agravados rondan los 6 años. En otros casos menores pueden ser en acosos de 3 a 5 años, dependiendo la circunstancia y los daños también, cómo se haya llevado a cabo cada una de estas actividades. Generalmente lo que perjudica para las estudiantes es en su permanencia en las universidades o en un grupo, la aprobación de una materia, la presentación de una tesis, su titulación, su incorporación como investigadoras, la autoría de los trabajos que ellas presentan. Y lo que estamos buscando desde la Fiscalía General de Justicia en el marco de la alerta por violencia de género es aportar para que las estudiantes puedan permanecer ellas en las escuelas, puedan permanecer en sus grupos, puedan titularse, puedan continuar con sus proyectos de vida. Generalmente las víctimas de violencia de género, no solamente en el ámbito universitario, sino en otros ámbitos y por otros delitos, resultan ser las que se desplazan, las que salen de casa, las que pierden su trabajo o renuncian a su trabajo, las que dejan de asistir a la escuela, y eso se tiene que revertir. Es importante que las mujeres permanezcamos en los espacios a los que pertenecemos y que en cambio se dicten las medidas de protección para que los generadores de violencia sean separados, alejados o suspendidos en esos espacios. Y para eso pueden contar las estudiantas con la Fiscalía General de Justicia.
Yo te quiero agradecer, Sayuri. Mira, ya se nos acabó el programa, qué rápido, pero no me quiero ir, ya diste las direcciones, si hay algún teléfono, alguna dirección electrónica a donde puedan dirigirse las estudiantas o quienes se encuentren en estos momentos en algún tema ahí complicado. Ya dijiste que están funcionando las oficinas en la colonia del Valle, creo que es importante. Sí. Y bueno, vamos a darle seguimiento y yo te pediría que hagamos el compromiso aquí, porque también lo hice con las propias alumnas, que nos permitas algún día estar ahí en esta unidad, darle seguimiento y saber cómo está trabajando y cómo están avanzando, pues por el bien de las estudiantas y de nuestras máximas casas de estudio. Desde luego, muchas gracias. Gracias a ti, Jacaranda, y gracias a las estudiantas y a las autoridades. Al contrario, muchas gracias a ti. Y bueno, pues nos vamos. Recuerden que el programa se queda en este mismo momento de manera simultánea en Twitter, YouTube. Y bueno, pues nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Que descansen.